Muy buenas tardes, apreciados estudiantes de la electiva Semilleros de Investigación del Programa de Comercio Internacional de la Universidad Francisco de Paula Santander de la ciudad de Cúcuta. Hoy nos encontramos a jueves 18 de marzo del año 2021 y pues vamos a dar inicio a esta clase. Eh, Quizás los otros docentes pues han venido realizando eh, esta misma eh, apertura, pero es que estoy mirando un momento, es que el internet está como un poco lento para poderles compartir lo que es el video del programa académico de comercio internacional. Bueno, allí me va a tocar, más bien le voy a pasar el link en el Meet, lo dejo allí porque veo que está como un poco lento para ser compartido y más bien pues ingresamos lo que es normalmente lo que es la clase, ¿ok? Estaba revisando, pero no, está bastante lento para poder compartir. Me permiten un momento también, voy a empezar entonces a compartir. Quiero pues una clase, haciéndola, vamos hablando allí y ustedes también en cualquier momento pues van participando, pero que no me quede yo como solo de este lado de la pantalla de los computadores. Estoy acá, voy a iniciar lo que es el compartir un documento, una presentación. Eh, Me esperan un momentico mientras logra ser compartida. Acá, cerrando el resto. Ya tenemos la lista. Buenas tardes, profesor, qué pena, hasta ahorita me puede conectar. Ok, listo, tranquilo. Ahorita más tarde, ¿quién es Camilo Botello? Los demás, pues Sí, entonces, cuando señor. han llegado, váyanse registrando acá en el chat para, para que quede también allí como la constancia que están acá en la clase. Entonces, permítame nuevamente porque es que Profe, el internet, pues, dime, también a Leonardo. Jesús Rodríguez sí me anotó, profe. Sí, profe. Sí, yo creo, permítame, sí, yo creo que ahorita más tarde vuelvo a llamar, ¿listo? Voy a llamar Ah, porque, bueno, bueno, gracias, profe. porque es que van ingresando. Iremos a ver Jesús Rodríguez. ¿Qué código es Jesús Rodríguez? 126, 18, 22. A ver, sí, ya está ahí, mire, ya está ahí Jesús Rodríguez, sí está. De los últimos, Gracias. el que no estaba era Pinto. Botello, Camilo fue el que acaba de ingresar. Sí, Camilo señor, sí, señor. Botello. Sí, señor. Ok, listo. Listo, ya ponemos Camilo Botello. Entonces, ¿quiénes no están? Edwin Pinto, Cristian Mejía, Nicole Camacho, Nicolás Rodríguez, Jorman Wilches, Kimberly Barrios, Jordan Barbosa, Carolina Lozano, María Fernanda Martínez, Sergio González, Jurgen Quintero y Zuli Patricia Torrado. Si llegaron, pues me informan para ponerlos allí. De resto, sí, ya todos aparecen allí Profe, yo sí estoy, Nicolás en el Rodríguez. listado. Hoy no. ¿Cuál? ¿Cuál, perdón? Nicolás Rodríguez, listo. Nicolás de Jesús. Mirar acá, Nicolás de Jesús. Sí está. Ok, ya uno más en clase. Ok. Voy nuevamente acá a insistir para poder compartir pues, esta presentación. Es unos documentos que también se lo va a permitir allí ubicarlos en el Plat con el fin de, pues, vamos haciendo unas lecturas y vamos mirando cómo vamos desarrollando esta clase. Okay. No me, ¿Será que está por acá? No. No, no, no me quiere dejar compartir. Ahora ya está. Démosle compartir.
Y ahora sí, esperar que estén en uno de sus equipos. Espero por acá a que empiece la presentación allí. Listo, ya aparecen allí, ok. Ahora sí vamos entonces a iniciar. Ya a irme para acá para el PowerPoint y voy a empezar con esta charla. Ok. Ok, mire, acá entonces venimos, permítame, esa primera parte, esa unidad de dos textos de investigación que son interesantes, en los cuales es como fácil de entender y pues se los estaré facilitando allí para que los tengan. Y en esa primera parte pues viene lo siguiente, vienen haciendo como una introducción a lo que tiene que ver con la ciencia, la tecnología y aquellos avances que se han dado a lo largo del tiempo y que pues se han logrado es gracias a Dios al talento humano de las personas que han decidido empezar pues a realizar las distintas creaciones. Si no hubiera sido por este talento, quizás no se pudiesen crear y no tuviésemos aquellos aquellas creaciones que tenemos ahorita en la cotidianidad. Allí entonces nos dice este texto de la siguiente manera: la ciencia y la tecnología pueden palparse en lo cotidiano. Allí lo podemos apreciar en cada uno, pues ahorita en nuestras casas, pues estoy acá frente al computador, acá al lado del celular, bueno, pues tengo acá un ventilador, pues siempre está como haciendo bastante calor acá en este lugar en el que me encuentro. Y ustedes también allá en el lugar donde se están, si están en el trabajo, tendrán el celular, el computador, o hay otros elementos, también lo que son los electrodomésticos, televisores, todos son creaciones que se han ido logrando y que están aquí en lo cotidiano. Eh, Acá nos dice que basta echar una ojeada a los objetos que nos rodean en nuestro diario vivir y preguntarnos por el contenido de conocimiento que ha hecho posible su producción. Aquí ya estamos enfocándonos es en la parte del conocimiento, no en de pronto pues mirar, bueno, ahí está por lo menos el computador, pero hay que mirar cuál fue el conocimiento, cuál fue pues aquello que le permitió pues que hiciera esta creación. Eh, Continúa pues diciendo que subyace a este conjunto innumerable de productos, de procesos, de equipos y de infinidad de tecnologías que no existían y que no hubieran existido jamás si no hubiera sido posible, si no hubiera sido por el talento y la creatividad del hombre. Vemos, pues, dentro de las cosas más importantes acá, que existe un conocimiento, ese conocimiento pues, va elaborando una serie de productos y que todo esto se deriva es de la creatividad de los individuos que lograron llevar a cabo estas invenciones. Ok, ¿qué nos viene? ¿Qué nos viene dando? Elementos comunes al pensamiento científico. Y allí, pues, en la lectura nos dice que podemos reunir a un grupo de científicos y empezar a preguntarles, bueno, en torno a qué ideas tienen para poder resolver algún problema que se vaya presentando en ese momento. Y las respuestas que ellos dan van a diferenciarse unos de otras. Y esa es una característica pues, propia del ser humano, pues refleja en parte lo que es la diversidad del pensamiento científico. Si nosotros como personas tenemos diferentes formas de pensar, ahora vamos a mirar el pensamiento del científico que pues están allí día tras día, pues mirando a ver, pues a través de unas ideas, de unas hipótesis y de unos trabajos que van desarrollando, y van construyendo pues sus propias ideas, sus propios conceptos, y allí vamos a encontrar diferencias. Existe, por lo tanto, una base de actitudes y creencias que todos ellos comparten acerca de la naturaleza del universo y del modo de aproximarse y aprender de él. Allí, pues entonces encontramos que de esto parten dos grandes partes, en lo que se llaman los estudios de patrones y la observación y explicación
de los fenómenos. En la siguiente, pues vamos a mirar qué es lo que trata eso, qué son aquellos estudios de patrones. Y cuando hablamos de un patrón, ¿a qué es lo que debemos referirnos? A aquellas reglas básicas que son o deben ser iguales en cualquier parte del universo, de modo que los principios que regulan el movimiento de los cuerpos son los mismos aquí en nuestro planeta y en el más distante de las galaxias. Allí un patrón que sea común para todos, y nos está poniendo como ejemplo esa parte que tiene que ver con lo de las galaxias y con el universo. También viene lo que es la parte de la observación y la explicación de los fenómenos. Y aquí nos menciona que los cambios, que la renovación o las modificaciones son inevitables, ya que nuestras observaciones pueden poner en tela de juicio las teorías predominantes, siendo sometidas al examen y la comprobación para ser mejoradas. Allí vemos la observación, hay teorías, empezamos de pronto a discrepar de ellos, y de acuerdo con esa discrepancia, de acuerdo con ello vamos, esas teorías van a poder ser mejoradas, o podrán ser descartadas, o podrán ser reemplazadas por otras que puedan explicar los hechos con mayores coberturas y profundidad. Por ello, pues es importante lo que es la observación y la explicación de los fenómenos. Y aquí ya nos empiezan a mencionar en esta parte lo que es el método científico. Y pues para dar como una definición acerca de ello, nos acercan es a través de una definición epistemológica. Y allí lo que nos quiere decir es que, bueno, que el método científico es un descendiente de una rama de la filosofía llamada epistemología, que proviene del griego episteme, que es conocimiento, y logos, que es teoría. Y allí desde Platón, los hombres han venido meditando sobre lo que es el conocimiento, de dónde procede y cómo puede ser adquirido. Allí pues fue avanzando el tiempo y se llegó al siglo XVI, y donde el epistemólogo Francis Bacon, concentrándose sobre el conocimiento científico en particular, intentó dar una guía ordenada para su adquisición y ofreció una regla de trabajo cuádruple. Y esa regla pues venía compuesta por 4 elementos, lo que era la observación, pues dice que pues debería ser observable, medirse, explicarse y verificarse. Eso es lo que nos dice en torno para poder lograr el conocimiento. Lo que tiene que ser observable, tiene que ser medible, explicable y verificable. Pero eso es en el siglo XVII. Ahora vamos a avanzar hacia el siglo XIX. Y en el siglo XIX se volvió un poco más complejo, porque ya no solo están estos 4 elementos, sino empieza a ser un poco más amplio. Y allí, ¿qué es lo que nos van a aparecer? Que en el siglo XIX se proponía una versión del método algo más complicada. Y allí, ¿qué es lo que tenía que hacerse? Pues plantearse una cuestión sobre la naturaleza, recogerse una evidencia que sea pertinente, formarse una hipótesis que sea explicativa, deducir unas consecuencias y comprobarlas experimentalmente. Luego, pues de haber surgido esos 5 pasos, lo que nos dio puede o aceptarse, o rehusarse, o modificarse la hipótesis según cómo corresponda. Entonces vemos los cambios que hubo pues en el siglo XVII con Bacon, y en el siglo XIX, cuando ya empiezan a ser un poco más complicado el tema, cómo se tiene que lograr el conocimiento. El método científico y su alcance. Y acá vamos a mirar, volvemos nuevamente con la ciencia. Y es que en la ciencia, todo programa de investigación creadora, adelantada por los pasos tentativos, fortuitos e inspirados de muchos hombres a través de muchos años. Entonces allí pues vemos, pues la literatura un poco estuvo como complicada allí en la redacción, pero a lo largo del tiempo pues ha venido existiendo lo que es la ciencia, lo que es la investigación, y todo eso, lo que ha hecho el hombre, pues de acuerdo con las ideas que ha tenido, han ido haciendo creaciones o intentando hacer creaciones. En algunas ocasiones no se dan, hay algunos inconvenientes, algunos obstáculos que puede presentar esta investigación. Y allí pues nos menciona que puede suceder que una teoría apenas vislumbrada en el siglo XIX no surja plenamente a la vista
hasta haber sido enmarcada en esquemas matemáticos de lógica elaborados en el siglo XX. Allí, pues quizás en el siglo XIX, pues todavía no había surgido, pero cuando vemos, cuando se vaya adelantando, pues quizás más adelante sí se pueden llevar como que ya a cabalidad. Es posible que un experimento que se considera vital tenga que esperar largo tiempo, mientras se idea el aparato necesario para llevarlo a cabo. Pues esos también fueron inconvenientes que se han ido presentando o que puede presentarse. Pues ahorita, pues con la innovación, pues puede que sea un poco más, dure más tiempo en ello. Pues hay que mirar, remontarnos al siglo XIX, cómo es que era, y pues quizás necesitaban alguna otra pieza y tendrían que pues esperar, y por lo tanto no era posible como tal dar un experimento ya terminado. Esos obstáculos a la investigación, así como la suerte y la intuición, que son importantes, favorecen y son fundamentales en toda empresa humana. Lo que es único en el esfuerzo científico es la conexión que se forma entre las ideas y los hechos, o los hechos y las ideas. Estamos dando allí un recorrido. Pero pues entonces también nos muestran que hay situaciones en las que pueden pues darse situaciones como de asombro. Y esas situaciones de asombro es que inicialmente hay algunos científicos que querían quizás hacer algo, pero después lo que hicieron terminó convertido en otras situaciones distintas. Son aprovechadas por la ciencia. Y allí nos mencionan varios ejemplos. De las ecuaciones de Maxwell sobre electromagnetismo, surgió la radio y la televisión. De las fórmulas de Einstein sobre materia y energía salió la bomba atómica. Son tomados aquellos pensamientos, aquellas ideas, aquellas teorías para poder construir otros instrumentos. Cuando la imaginación científica opera en dirección contraria, cristalizando teorías a partir de hechos, la transformación es igualmente deslumbradora. Y allí nos muestran también otra serie de ejemplos. En el transcurso de unos años, se pasa de unos 10 años, se pasa de un mohoso montón de huesos y de extraños pájaros a la teoría de la evolución. También nos ponen el ejemplo, en un momento tenemos un montón de sucia pelenda y un trabajo de refinación inacatable por delante. Poco después tenemos el radio y las ideas del núcleo atómico. Allí les pongo la definición de qué es pelenda, y es mineral de uranio que contiene varios metales raros como el radio. Entonces allí podemos apreciar que lo que quizás no se pudo utilizar en algún momento, pues sí podrá ser utilizado para lograr realizar otros inventos. Y aquí, dentro de las características del método científico, nos muestran que pues deben existir, una de ellas que es la observación y la recolección de datos, la otra que es la formulación y la comprobación de la hipótesis, y la tercera que es la que tiene que ver con la demostración de las relaciones entre fenómenos. Allí, pues previamente nos dice que la investigación científica no puede describirse fácilmente fuera del contexto de una disciplina o de campos específicos. Existen, sin embargo, una serie de características que le confieren una personalidad que es propia y única frente a las otras maneras de ver el mundo, características que por un lado pueden ser aplicadas por cualquier persona en asuntos importantes en su diario vivir. Encontramos entre esas características la observación y la recolección de datos, la formulación y la comprobación de hipótesis, y la demostración de relaciones entre fenómenos. ¿Cómo van hasta acá, jóvenes? Hasta el momento lo que hemos hablado, ¿qué nos pueden aportar en torno a ello? A ver, vamos a mirar. A ver, los escucho. ¿Fueron llegando más estudiantes o están todavía acá los mismos? Creo que llegaron más, profe. Ah, ok, listo, ok. Entonces, ¿cómo van? ¿Cómo van? Leyendo y escuchando la charla, ¿cierto? Sí, señor. Ok, listo. Ahorita vamos mirando entonces que haya una interacción también, ¿ok? Acá entonces vamos mirando lo siguiente. Habíamos hablado de la observación y la recolección de datos. ¿Y qué viene siendo hecho? ¿Qué viene siendo eso, perdón? Dice, los hechos a las ciencias se llaman datos, que proviene del latín data, que significa aquellas cosas que se nos dan
o se nos conceden por nuestra observación del mundo. Allí entonces, ¿cómo es que son conseguidos los datos? Bueno, de acuerdo a una observación del mundo, lo que se va dando, se van suministrando, se van obteniendo unos datos que están a nuestro alrededor y nuestra absorción de su incesante flujo de visiones, sonidos, olores, gustos y sensaciones táctiles. Allí pues vemos que no solo es aquello que tiene que ver con la observación, pero sí de acuerdo con todas estas situaciones van surgiendo una información que es lo que llamamos datos. Estos datos pues, van a ser empleados más adelante para poder realizar lo que son las teorías. Como puntos de partida para su investigación, el científico acepta aquellos ingredientes de la experiencia que se refieren palpablemente al conocimiento objetivo, que es aquel conocimiento que es diferente del deseo. Allí es lo que ellos, el científico, van mirando qué es de pronto aquello que se puede captar con tal de que tenga conocimiento objetivo. ¿Listo? Pero después seguimos con la formulación y la comprobación de hipótesis. No, seguimos todavía con la observación y la recolección de datos. Tarde o temprano, la validez de cualquier información científica debe confrontarse con la observación de ciertos fenómenos, y por ellos los científicos invierten gran parte de su tiempo en la recolección de datos exactos tomados en condiciones pasivas y en condiciones activas. Allí dentro de las pasivas hay ejemplos como un terremoto, un comportamiento animal en condiciones naturales, y las condiciones activas, un experimento en el laboratorio, el ensayo de una droga en un ser vivo. Entonces, son condiciones que, de acuerdo con esa observación, activa es cuando pues, el científico, el investigador está allí en su campo, y pasiva simplemente pues, va mirando elementos externos que se pueden ir presentando. Okay. Después viene la formulación y la comprobación de la hipótesis. Y aquí lo que tiene que ver es que en la ciencia no solo se va a trabajar con aquellos datos y aquellas teorías que han sido bien desarrollados. No menciona también la lectura que a menudo lo que se tienen son hipótesis, las cuales se usan ampliamente para escoger datos interesantes y buscar lo que hagan falta y para seguir la interpretación de eso. Para que sea útil, una hipótesis debe sugerir la evidencia a favor y la evidencia en contra. Entonces, allí cuando pues, se van a realizar, pues se tiene cualquier idea y van surgiendo pues unas hipótesis. Existe alguna hipótesis que puede conllevar a que la situación pueda surgirse, que sea a favor, y hay otra hipótesis que es la negativa, que es la que pues, vamos a mirar en la situación si no se logra presentar, para después de realizar el estudio, pues corroborar cuál era la hipótesis que realmente es la que se va a desarrollar. La lógica y la evidencia son necesarias, pero a menudo no son suficientes para hacer avanzar la ciencia. Los conceptos científicos no surgen automáticamente de los datos ni de su mero análisis. La investigación de la hipótesis o de las teorías y de la manera como estas pueden ser sometidas a las pruebas de evidencia son ejercicios tan creativos como la poesía, la música y el diseño. Allí, entonces, cada una de estas hipótesis pues tiene que empezar a ser desarrolladas y pues no van a surgir la teoría inmediatamente, sino tiene que llevar un proceso para llevarlas a cabo. Después viene la tercera parte, la que tiene que ver con la demostración de las relaciones entre los fenómenos. Y aquí pues viene a tratar lo que es la credibilidad de una teoría científica, que a menudo se deriva de su capacidad para mostrar relaciones entre fenómenos aparentemente desconectados. De ese modo, las explicaciones inventadas para un fenómeno dado son consistentes en principios o hechos ampliamente aceptados. La esencia de la ciencia es la validación mediante la observación, pero no es suficiente que una teoría explique solo los datos conocidos, sino que debe encuadrar las observaciones adicionales, aquellas que hayan surgido en el pasado o aquellas que pueden surgir en el futuro. En una palabra, una teoría debe tener poder predictivo. Allí, por lo menos con eso, pues vamos finalizando esta parte, que es la de las características del método científico. Ok, y acá, pues en otro capítulo, nos mencionan
acerca de pues, esas características y nos empiezan como que a dar unas diferencias entre lo que es el conocimiento del hombre de la ciencia versus el conocimiento del hombre de la calle. Hay bastantes diferencias. Primero, hay que mencionar que el hombre de la ciencia supera el conocimiento común de las personas, por cuanto el conocimiento del hombre de la calle es un conocimiento más simple. Allí es de orden complejo al que ha llegado el conocimiento del hombre de ciencia, entonces allí es de orden complejo, al que ha podido llegar por medio del método científico. De acuerdo con ello, ha logrado tener un conocimiento de hombre de ciencia a través del método científico, que le ha permitido, ¿a partir de qué? De unos interrogantes que se ha hecho, de unas situaciones, de unos fenómenos concretos que han ocurrido, y de acuerdo con todo esto, llegar a respuestas que explican estos fenómenos, y también podrá perfeccionarlos a medida que pasa el tiempo y se plantean nuevos interrogantes sobre estas realidades y fenómenos, que es lo que ocupa el hombre de ciencia. Allí entonces el hombre de ciencia empieza a mirar pues cuáles son las interrogantes que han surgido, cuáles son los fenómenos, cuáles son las situaciones, y empieza a plantear, y empieza a perfeccionar y pues empieza a mirar cuál es la realidad de estos fenómenos, que es lo que ha acontecido. Con ello, lo que el conocimiento del hombre de ciencia, lo que logra con su conocimiento son diferentes interpretaciones de la realidad. Y entre más profundo sea su conocer, más puede lograr modificar la realidad. Esa es la tarea del hombre de ciencia. El hombre de la calle, pues simplemente pues, puede tener un conocimiento acerca de las cosas, pero pues no se sienta o no se pone directamente a realizar las de la misma forma o como la puede hacer el hombre de ciencia para lograr ese conocimiento. El conocimiento es una de las formas que tiene el hombre para otorgarle un significado con sentido de la realidad. Aquí, pues, entonces viene pues esta situación en la que se da un conocimiento, se modifica la realidad y se vuelve a tener mayor conocimiento. Allí nos indica como el hombre de ciencia, a medida que busca el sentido de la realidad y presenta sus explicaciones, logra que a partir de ellas se cambie el conocimiento, que se tiene la realidad, y al lograrlo diremos analógicamente que cambia la realidad. Allí son los procesos o los pasos que logra hacer el hombre de ciencia. Seguimos con las características. Cuando analizamos qué hace el hombre de ciencia para llevar a interpretar los fenómenos de la realidad, nos encontramos que su forma de producir su conocimiento es como sigue. Aquí viene entonces unas etapas, lo que es la observación, el descubrimiento, la explicación, la predicción, el conocimiento sistemático de la realidad. Con ellos se va a lograr una realidad. Este esquema, el que estamos mirando, el de la observación, descubrimiento, explicaciones, predicciones y conocimiento sistemático de la realidad, que son aquellas que maneja el hombre de ciencia, pero que también en algunas ocasiones han sido aplicados por el hombre de la calle. Pero hay una diferencia entre ellos, y es que este no lo hace, el hombre de la calle no lo hace en forma sistemática y no tiene conciencia de ello, y por tal motivo no espera resultados que él puede controlar conscientemente, mientras el que es el hombre de la ciencia sí lo puede hacer. Ok. Aquí pues nos vamos a encontrar lo siguiente. Seguimos con estas mismas características donde pues existe una realidad, existe una investigación, y todo esto que se logra hacer con la investigación es lo que va a surgir, lo que vamos a llamar la ciencia. Y es imposible hacer cualquier planteamiento científico a espalda de la ciencia. Allí tiene que existir una interrelación entre ellos. La base y punto de partida del científico es una realidad determinada que mediante la investigación le permite llegar a la ciencia. ¿Qué opinan ustedes allí, jóvenes, allí con respecto pues a esta presentación que estamos acá, la que tienen allí en sus ojos? Sí puede ser, no puede ser, ¿qué le podemos poner
de más o qué le podemos quitar? Profe, pues yo opinaría que, bueno, la parte donde dice que la base y el punto de partida del científico es una realidad determinada, pues creo que en muchas ocasiones eso es mentira porque hay algunas teorías que sacan, bueno, algunos científicos que son casi, ¿cómo le digo yo? Como absurdas y luego Sí. se pueden comprobar. Entonces esa parte donde dice una partida, bueno, una realidad determinada, creo que en muchas ocasiones está de sobra. Ok, listo, está muy bien, pero entonces hay que mirar entonces qué es lo que viene acá. Lo que pasa es que con el hecho, pues ellos, los científicos, bueno, están allí elaborando sus teorías y quizás lo que en su momento no puede ser la realidad, para ellos sí de pronto lograron de pronto realizarlas. Y acá vemos por lo menos que el conocimiento modifica la realidad. Y pues visto desde otras ópticas, pues uno pues les puede parecer que esa realidad no es la que uno cree, pero pues es la realidad para ellos de acuerdo con el conocimiento que lograron pues desarrollar allí. De acuerdo con lo que viene en esa lectura, pues es importante lo que tiene que ver su apreciación, porque hay que mirar qué de pronto qué es la realidad para nosotros. Entonces, si no existiera la realidad, ¿cómo entonces, cuáles son los pasos que tendría que llevarse? ¿Cómo es la pregunta, profe? ¿Cómo es la pregunta? O sea, si usted dice, bueno, o sea, que no surja la realidad, y si no surge la realidad, ¿en qué paso se debería entonces que llevarse para que se pueda hacer la investigación? Entonces, en vez de realidad, ¿qué vendría siendo? ¿Observación o, Un acontecimiento, pero sí, o algo que ocurra? O sea, un fenómeno. Profe, la experiencia. También, claro, es que por lo menos cuando ustedes van a desarrollar algo y si ustedes tienen una cierta experiencia en un campo, le dan pues aquella matiz que pues eso le va a permitir como que llevar un análisis hacia ese punto de acuerdo a lo que usted ya conoce. Es más fácil a través de la experiencia que a través de lo desconocido. Cuando hay algo desconocido, usted empezará pues a realizar las hipótesis, pero ya después va a encontrar que, o sea, pues va a ser un poco más complicado empezar a desarrollarlas y va a ser más fácil en búsqueda o cuando se tiene la experiencia. ¿Listo? Está muy bien. ¿Qué más pudiera entonces surgir allí? Profe, un fenómeno que usted dijo puede ser como la clarividencia. No le entendí, perdón. ¿Sobre la qué, perdón? La clarividencia, o sea, hay cosas que uno pues no ha visto pasar, mas sin embargo en la mente inconscientemente uno las ve y con el tiempo resultan sucediendo. O sea, ¿me hago entender? Pues bueno, de pronto sí, pero entonces explícate un poquito mejor o amplíe un poco lo que estás A ver, afirmando allí. a ver, por lo menos un ejemplo, digamos que el otro año va a quedar de presidente esto otra vez Duque, ¿sí me Sí. entiende? Yo lo soñé, pero eso no quiere decir que sea verdad y resulta que llegó el otro año y sí, fue madre, quedó de presidente Duque y yo lo vi igual como lo soñé. Ok. ¿Sí me hago entender? pero eso es como mera casualidad, Sí, ¿no? sí. Porque los sueños vienen del subconsciente, no tiene No, o eso, no sea, es así. haga de cuenta que el sueño fue literalmente como fue en la realidad un año después. ¿Me hago entender? Un déjà vu. Porque No, porque el de déjà vu pronto, ya sería algo que ya pasó y que usted otra vez lo está volviendo a experimentar de la misma manera. ¿Sí me hago entender? eh, claro, no, pero puede ser interesante en ese sentido, en que usted por lo menos no conoce algo y pues no sé si de pronto entre Ujú. sueños, o sea, entre sueños se le presentó, ¿sí? Y usted de acuerdo con ello va a empezar a desarrollarlo y después de lo que está desarrollando puede que le resulte, ¿no? Allí por lo menos el hombre pues siempre en su momento ha querido pues llegar a la luna, el hombre pues ha querido volar, pues tendrá sueños que quizás no en su momento, antes de construirse pronto el avión o algo que fuera así parecido, que no existía, pues podía ser un sueño, ¿sí? Ya después cuando lo vemos, pues ya uno ya ve que es pues una realidad, ¿no? Pero sí, es interesante también el aporte que usted logra realizar allí. ¿Qué más nos pueden decir allí entonces? A ver, está. Listo. Entonces vamos entonces a avanzar con la siguiente. ¿Listo? Y acá pues nos muestran, acá tenemos realidad, investigación y ciencia. Y acá nos dice que la ciencia nos pone en manifiesto el método científico, hasta el punto
de no poder hablar de investigación sin antes hablar del método científico. Allí, para que pueda existir una investigación, debe existir lo que es este método. ¿Listo? Podemos decir que la investigación científica podemos decir que entre la investigación científica y el conocimiento científico encontramos el método científico. Está entre la mitad, ¿no? Entre la investigación y el conocimiento está el método científico, que es lo que nos asegura tanto como la primera o la segunda. O sea, este método nos va a asegurar o una investigación científica o nos va a dar también lo que es el conocimiento científico. También puede ser de manera distinta. Entonces, investigación científica, conocimiento científico, pero pues allí está el método científico, o también allí el autor nos menciona que el método científico puede estar en medio de las dos, entre el conocimiento científico y la investigación científica. ¿Listo? Y allí pues ya nos dan entonces otras definiciones en torno a lo que tiene que ver este método, el método científico. ¿Listo? Y acá nos dice, ¿qué nos dice? El método científico es un procedimiento para descubrir las condiciones que se presentan, sucesos específicos, caracterizado generalmente por ser tentativo, verificable, de razonamiento riguroso y observación empírica. Aquí ya nos está mostrando las diferentes partes que puede tener. Pardinas nos dice lo siguiente, Pardinazo: método de trabajo científico es la sucesión de pasos que debemos dar para descubrir nuevos conocimientos, serie de pasos, que nos lleva al conocimiento. O en otras palabras, para comprobar o rechazar hipótesis que implican conductas de fenómenos desconocidos hasta el momento. ¿Listo? Allí por lo menos lo que me estaba diciendo usted, pues de acuerdo con aquel sueño, pues, es algo que no estamos viendo. Pues usted logró percibir allí que alguien que es presidente de la República, bueno, acá en Colombia, para que pueda ocurrir esa situación, tendrá que surgir pues a través de una reforma a lo que es la Constitución, el permitir que pues vuelva a existir lo que es la reelección pues inmediata del periodo, que en su momento se tuvo con dos gobiernos, el de Uribe y el de Santos. O sea que, profe, el ejemplo que colocó el compañero se relacionaría más como al empirismo constructivo. Sí, o sea, ¿por qué lo podría decir usted de esa manera? Porque se fundamenta en lo no observable. Sí, ok. Es que allí lo que nos pone de pronto, pues el ejemplo, pues hay que poner de pronto, poner un ejemplo distinto, porque bueno, o sea, aquí en Colombia, el tema de la reelección ya se presentó pues, en dos situaciones recientes. Y ya, pues de acuerdo con estos trámites que han surgido, lo que hicieron fue, bueno, volver nuevamente como estamos anteriormente, periodos de 4 años. Aunque ese sueño también puede ser porque han escuchado, de acuerdo a unos partidarios, que debe realizarse un ajuste en el periodo pues, presidencial para que quede pues, a la par o a la misma época de lo que son las elecciones para lo que son las alcaldías, las gobernaciones, las asambleas departamentales o los consejos municipales. Y eso de pronto lo conllevó en el sueño a decir, bueno, ya de acuerdo, lo que logramos ver con esto, vamos a ver si en Colombia se presenta una situación en la que pues para el próximo periodo se va a reelegir al actual presidente. ¿Listo? Pero podía pues abarcarme un poco más con el ejemplo para poderlo tener allí en cuenta. A ver, ¿cómo lo puedes centralizar allí? ¿Con quién habla, profe? Con ustedes, o sea, el último, o sea, yo en ese momento estoy acá con la presentación, tengo que pues salir un momento Sí, y ahí señor. sí pues no los puedo, o sea, yo no los puedo ver en ese momento. Sí, Listo, esto. listo, pero ¿qué, o sea, cuál es la pregunta, profe? Usted ¿Otro nos ejemplo? estaba diciendo que el ejemplo que puso el compañero era el de un constructivismo, ¿qué era lo que nos decía allí? O sea, yo me fundamento en que se fundamenta en lo no observable, el empirismo constructivo, como por ejemplo la creencia de una deidad, de un dios, mientras que el conocimiento o la metodología científica pues descartaría eso porque es no observable. ¿Sí me hago entender? Claro que sí, 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 claro que sí. Entonces, por ahí va. ahí sí,
Sí, o sea, hay situaciones en las que nosotros podemos observar y hay otras situaciones que no. El ejemplo es lo que nos está ubicando en la creencia de un Dios. O sea, un Dios es algo que pues lo menos todos creemos, desde pues pequeños pues nos han infundado esto y creemos que hay un Dios, que hay un creador, pero pues en ningún momento hemos tenido la posibilidad de verlo de frente. Pues está el fenómeno de todo lo que surge, pues la misma vida pues debe ser un fenómeno, o sea, como Exacto, ver, sí. exacto, Constancia, como lo que constata, da fe. Sí. sí, el día, la noche, o sea, muchas situaciones que a uno lo llevan, bueno, o sea, pues, ¿quién hizo eso? O sea, ¿quién le elaboró? O sea, eso, ¿cómo surgió? Sí. Allí entonces es algo que pues uno pues, está simplemente pues observando, pero pues tuvo que haber un creador, pero ese creador pues nosotros no lo hemos visto, ¿no? Pues, hay otras culturas que pronto piensan en otros dioses, pero por lo menos el que nosotros vemos es un dios abstracto porque pues en ningún momento pues vemos el movimiento del aire, vemos los pájaros, vemos muchas cosas, pero no tenemos en cuenta lo que es el dios allí para poder uno pues, decir, bueno, ya logré ver Dios, a Dios, entonces ya sé que Dios existe, ¿listo? Sí, ok, O sea que entonces, básicamente el único método pues aplicable y completamente pues congruente, verídico, según pues todo esto sería el método científico, ¿sí? en ese ¿O momento, no? No necesariamente. pues hay que mirarlo desde la forma en lo que se va a aplicar, ¿no? Si lo estamos haciendo acá, por lo menos en lo que es un semillero de investigación, es un tema que va surgiendo allí, es como el ideal, pues, realizarlo. O sea, ustedes por lo menos para realizar algo tienen que existir algún tipo de observaciones que tienen que ser verificables. Si quizás nos vamos a realizar cosas que no son comprobables, pues nos va a quedar un poco más complicado. ¿Sí ves? Vamos entonces a hacer una investigación, no sé, de Dios, y si no lo tenemos allí, ¿cómo hacemos para poderlo llevar a cabo? O sea, pues tendrá que ser algo como muy abstracto y pues de realizarlo, pues algunos pudieran hacerlo, ¿sí? Pero pues siempre con el método científico pues hay una serie de pasos que se deben surtir y pues uno no puede de pronto decir porque de pronto hubo otros que sin ver lograron hacer cosas y allí por lo menos esto, pero pues quizás son ideas que van teniendo y de acuerdo a esas ideas las van materializando, van teniendo unas hipótesis y con esas hipótesis van descartando y van escogiendo la que corresponda para después llegar y tener como tal su teoría o su invención. ¿Listo? Entonces, aquí entonces vamos acá. Esta parte ya la, pues digamos acá. El método científico es un procedimiento para descubrir las condiciones que se presentan sucesos específicos caracterizados generalmente por ser tentativo, verificable, de razonamiento riguroso y observación empírica. El método científico no es otra cosa que la aplicación de la lógica a las realidades o hechos observados. Aquí nos estamos mirando, pues ya le estamos ubicando como una lógica y estamos mirando que hay unas realidades y hay unos hechos observados o realidades o hechos, ahí están. ¿Qué nos dice? El método científico cumple unas funciones y tiene una utilidad. El punto partido del método científico está en el descubrimiento de la realidad de los hechos, lo que nos permite formular los problemas de investigación, los cuales no pueden formularse de una manera general, sino que es necesario delimitarlos y especificarlos al fin de darles un tratamiento adecuado. Allí nos están dando como una forma como es que se debe como que plantear esa situación. También nos dice que el método científico nos lleva a analizar y sistematizar realidades determinadas. Nos está mostrando realidades, permitiéndonos mediante el proceso investigativo, una realidad, proceso de investigación, llegar a explicaciones lógicas y coherentes. La presentación que logramos ver entre realidad, entre investigación y lo que es la ciencia. Allí nos están explicando, pues, ese mismo autor. También nos dice que el método científico rechaza o elimina todo procedimiento que busque manipular la realidad en una forma caprichosa, tratando de imponer prejuicios, creencias o deseos que no se ajusten a un control adecuado de la realidad y de los problemas que se investigan. Allí
nos menciona cuáles son aquellas situaciones, aquellos hechos, aquellas cosas que deben como que rechazarse. Bueno, vamos a mirar que no tiene que ser de manera caprichosa, no deben existir o prejuicios o una creencia o un deseo, pues vamos a materializarlo, que lo que se vaya a hacer que pueda ser verificable. Allí nos dan los pasos. Ok. El método científico. Teoría y método van siempre juntos, mientras que la metodología es la parte instrumental de la investigación y como tal lleva el objeto de la investigación. Allí nos muestra teoría, método, metodología y objeto. Nos menciona que la teoría y el método siempre van de la mano, mientras que la metodología es ya la parte que tiene que ver con la investigación. Es posible que haya investigación sin método, pero es posible que en algunas investigaciones se pueda estructurar un proceso investigativo sin el rigor del llamado método científico. ¿Listo? Allí, ¿cómo van? A ver, vuelvo entonces a preguntarles cómo van allí, porque pues hay momentos en que surge como que el debate, ¿no? A ver, los escucho. A ver, los escucho. Entonces, ¿qué vendría siendo para ustedes lo que es el método científico? ¿O cómo pudiera llevarse a cabo el método científico? A ver. Profe, ¿cómo es que Bueno, la profe, pregunta? pues el método científico se fundamenta meramente pues, en lo lógico, ¿no? En lo objetivo, ¿sí? Y descarta pues cualquier capricho. Profe, yo no estoy de acuerdo con el compañero. Claro, Profe, yo creo, aquí debo compartir un momentico para para poderlos ver bien a ustedes mientras hablan y ahorita entonces volvemos a la presentación, ¿listo? A ver, ¿qué nos dice Luis Ernei? ¿Quién está de acuerdo en qué? Vamos a mirarlos aquí, porque estaba como... No, No, A ver, profe, es Luis que el Ernei, compañero dice que el método científico se basa meramente en la lógica. en lo Pues nosotros lógico, en lo retornamos años, objetivo. muchísimos años atrás, cuando más o menos Galileo hacía las pruebas de la ley de gravedad y toda la vaina. Para ellos lo lógico era que el objeto entre más pesado, pues más rápido caía. Eso era lo lógico. sí. Pero el peso no era directamente proporcional, era la forma en la que el objeto cortaba el aire lo que definía la rapidez con la que caía. Y eso se comprobó pues mediante un método científico, precisamente en la experimentación, la recolección de pruebas y toda esa vaina. Ah, listo, bueno, Camilo, Exacto. Un ejemplo, eso es como yo, digamos, para comprobar la existencia de Dios. Yo no me puedo pues fundamentar meramente en mi capricho, yo tengo que aplicar un método científico, el origen de las cosas, cómo trabaja el universo sistemáticamente. Entonces ahí estoy aplicando un pensamiento objetivo para poder corroborar a través del método científico la existencia de una deidad, ¿sí me hago entender? Pero no me puedo centrar, digamos, meramente en mis emociones o en mi capricho. Básicamente eso fue lo que traté de decir. exacto, no me puedo enceguecer en lo que creo que voy a encontrar, porque puede que no lo encuentre, puede que solo sea o sea, para eso es el método científico, para verificar si la hipótesis es realmente cierta, pero también tiene que estar abierta la posibilidad de que puede que no sea cierta. Ahora, lo que yo también pues le doy pues la razón también a mi compañero Camilo, es que me parece también un poco ilógico que el método científico se base en una lógica cuando puede que la lógica de Camilo sea distinta a mi lógica, ¿sí? Entonces, en esa parte, pues sí, Correcto. no estoy de acuerdo. Eso es a lo que, si le agarré la idea a Camilo, eso tampoco estoy de acuerdo yo. O sea, puede que la lógica de Camilo como la lógica de Luis no es la misma que la mía. Ok. Sí, si allí nomás en la lectura nos decían que si conseguíamos a unos científicos para que nos dieran de pronto algunas unas ideas, una solución a un problema, y de acuerdo al conocimiento que ellos tenían, nos iban a dar diferentes formas de verlo. Ahora, ¿cómo serán pues aquellos que no estamos metidos allí como en el cuento? ¿Sí ves? Sí, sí, Allí, señor, es que es un tema bastante abstracto, un tema bastante complejo, y pues dirán ustedes por qué coloca siempre el mismo ejemplo, ¿no? Pero, por ejemplo, la existencia de un Dios, pues,
muchas veces están los agnósticos teístas, científicos agnósticos teístas y científicos agnósticos ateístas. Lo que dice el compañero, también precisamente estoy de acuerdo con él. Para algunos eso tiene lógica y para otros lo otro no tiene lógica, sí, no comparten. Unos, digamos, descartan la existencia de un Dios y otros pues no la descartan por completo, ¿sí? Porque pues no hay congruencia o no hay esa similitud o no comparten, mejor dicho, la misma lógica. Es que ni siquiera están como las pruebas todavía, porque hace poco yo estaba escuchando como una parte de un programa sobre la existencia de Dios un poco, y decía pues que la existencia como un Dios tal como lo describían, no era comprobada, pero que efectivamente sí existió Jesús. O sea, Jesús, así haya hecho, no haya hecho milagros, él existió. O sea, hubo una persona que se llamó Jesús que sí hizo lo que pasó, ¿sí? Entonces, por eso también está como en duda eso. Profe, entonces se podría concluir que el método científico no le da explicación a todo, o sea, porque yo la verdad aquí con el ejemplo que dio el compañero sobre Dios, yo no entiendo el método científico, cómo puede comprobar la existencia de un Dios. Allí, por lo menos, en ese momento, yo creo que no pudiera ser como aplicarse como bien, ¿no? O sea, pues si vamos a mirar de pronto como que cosas que sean creíbles, o, pues, aunque nosotros tengamos una creencia en un Dios, pues es como difícil de pronto demostrar para llegar y surgir con una serie de pasos, ¿no? Pues allí existirán entonces, de acuerdo con sus lógicas, ¿qué será de pronto? Pues empezar lo que se debía como que emplear. Si vamos a hacerlo con la serie de pasos que nos viene con el método científico, o empezar a adecuar de acuerdo con la lógica que puede dar Luis Erney, pero pues no siguiendo como con la rigurosidad que nos viene presentándolo el método científico. ¿Sí? A ver, ¿listo? Profe, Yo yo creo, quería sí. decir otra cosa sobre eso. Sí. A ver, Jesús. Bueno, con respecto a la lógica, bueno, yo creo que la lógica de muchas personas también como que a medida que pasa el tiempo también pues se va expandiendo, porque por ejemplo, si usted me preguntara hace unos 5 años si yo creía que era lógico que existieran personas de otro planeta, a mí no me parecería lógico. Pero pues ahorita se han descubierto acontecimientos de que en Marte pues han habido, sí, un poco de agua, y también hace poco yo vi una noticia donde decía que se encontraron como un sistema intergaláctico de vías, ¿sí? Desarrollado que pues los seres humanos no han construido, no han hecho. Entonces, pues sí, hay muchos hechos así, el método, eso puede ser también un método científico que a medida que pasa el tiempo, pues también se van viendo más acontecimientos que ayudan a encontrar como una propia respuesta a la pregunta. Ok, muchas gracias allí por su aporte, Jesús Leonardo, y sí es cierto también lo que nos está afirmando, porque es que por lo menos si no existieran esta serie de hechos que se van presentando, pues nosotros vamos creyendo de acuerdo con lo que hemos visto. Quizás habrán unos que empiezan como que a dudar o empiezan a cambiar esa forma de ver esa lógica que de pronto tenían o modificarla. Hay otros que como no han visto, pues seguirán con las creencias anteriores. Ahora hay que ver más adelante cómo vayan cambiando las cosas, si se van presentando nuevos hechos, si se van presentando nuevas situaciones, si se van presentando nuevos fenómenos, o si ya por lo menos esto, vamos a mirar qué es lo que va a pasar con Marte, o si se logra hacer como que más visible, entonces ya lo que nos dije Jesús Leonardo, la lógica de las personas pues irá cambiando ahí con el tiempo. A ver, Camilo. Profe, o sea, ahorita tocando el tema, pues me pongo yo de curioso, porque antes se creía que la lluvia era como un efecto anormal, pero antes, muchísimo antes, que era un efecto anormal, y después con el tiempo se dieron cuenta que era algo normal de la naturaleza. En su momento no lo entendían, pero después de mucho tiempo se dieron cuenta que era algo normal, dejó de ser algo anormal a ser algo normal. Eso quiere decir que sí, en su momento pudo haber sido algo anormal o algo normal que en su momento la gente no entendía. ¿Me hago entender? No, sí, claro que sí. Claro que sí, es que lo que usted está manifestando también va como que de la mano con lo que nos dice Jesús Leonardo.
Con el paso del tiempo, pues el pensamiento de las personas, o de pronto con los hechos que se van presentando, o aquellas circunstancias van conllevando a que la gente pues vaya o teniendo un mayor tipo de conocimiento o variando aquellas percepciones iniciales que tenían. Si usted se queda con las iniciales y no va ajustando esos cambios, pues quizás cuando vaya a realizar una investigación no va a tener como que el resultado que realmente se deba tener. Allí, Sí, pues debemos, exacto, profe. allí Exacto, debemos profe. estar Fíjese, pendientes. Sí. sí, Continúe, sí, Luis Ernest. señor. Por ejemplo, fíjese, con la teoría del padre evolucionista, que pues fue Charles Darwin, ¿sí? Pues hasta ese Sí. momento era lo más lógico, lo más sensato, ¿sí? Pero pues en un momento hubieron una comunidad científica o una persona que pues le discrepó, le refutó esa teoría y de una u otra manera se fue desmoronando. Y básicamente él le llevó la contraria a la teoría de la evolución con la inteligencia. Le preguntaron que de dónde surgió la inteligencia en la vida, porque pues la ciencia, el método científico explica pues lo palpable, la materia, pero no explica la inteligencia, que es algo impalpable. Entonces fíjese que pues ahí es cierto, esa lógica de Charles Darwin, pues sí pilla cómo pudo ser refutada, fue cambiando. Ok, listo. Tiene también eso. Muchas gracias por ese aporte. A ver, ¿qué más nos comentan allí? A ver. Está interesante esta parte de la conversación porque estamos mirando lo que es la lógica, estamos mirando lo que es el conocimiento que tenemos, estamos viendo que pues con el paso del tiempo dicho conocimiento se puede ir transformando. Estamos mirando que pues, según con ello pues partimos de una realidad, viene la investigación para que vaya surgiendo la ciencia. Estaba hablando también de Cerney, pues también ponen el ejemplo de lo que pues no se puede, lo que no se puede ver, y de acuerdo con ello, pues nos pone como la postura que si se pudiese aplicar allí el método científico. Entonces, pues está interesante esta parte, ¿ok? Continuamos entonces con lo que íbamos. Voy entonces nuevamente donde quedé, nuevamente a compartir. Y pues acá ya pues vamos viendo que hay personas que se están reuniendo, como la señorita Nicole Camacho. Nicole Camacho me dijo que se había acabado de conectar a la sala. Ahora entonces, para un momento. Estoy acá tratando nuevamente de presentar. Que cuando estaba allí con la presentación, no tenía la posibilidad de verlos a ustedes y ya así ya les puedo preguntar directo de acuerdo con los temas que han ido tratando. Ok, pues vamos a dejar por acá. Y ya está la presentación lista. Vamos a ver acá un momento nuevamente. Ok, entonces íbamos acá. En un momentico, que el método científico rechaza o elimina todo procedimiento que busque manipular la realidad de una forma caprichosa. Aquí ya pues tenemos que empezar a mirar lo siguiente. Rechazar. ¿Qué se puede rechazar? Pues hay circunstancias de acuerdo a lo que usted nos dicen que pues el conocimiento pues va cambiando allí y quizás se podrán rechazar pues aquellas situaciones que usted ya vea que pues quedaron como sin ningún tipo como de soporte allí, ¿listo? Eh, Tratando de imponer unos prejuicios, pues ahí ya hay que mirar cuál es de pronto aquel pensamiento que tiene o errado de una persona que no le permite ajustarse a los cambios, aquellas creencias, aquellos deseos, esas creencias que por lo menos nos pueden mencionar que nacimos con ellas o que no fueron infundadas, pero que con el paso del tiempo eh, han aparecido unos hechos o unos fenómenos que nos van a conducir a cambiarlas, pero que finalmente no lo hacemos, seguimos como que cerrados y seguimos con lo mismo. Pues entonces hay que mirar pues esas creencias que son muy como que ya
que han quedado como que en el ayer y que todavía hay personas que todavía las tienen acá, o aquellos deseos que no se ajusten a un control adecuado de la realidad y de los problemas que se investigan. Entonces, el método científico nos permite analizar y sistematizar realidades determinadas, permitiéndonos, mediante el proceso investigativo, llegar a explicaciones lógicas y coherentes. ¿Listo? Allí, pues todo lo que nos han tenido la posibilidad de participar aquí en la clase. Ya habíamos hablado de la teoría y el método, que siempre van a estar de la mano, y la metodología es aquello que nos va a permitir llevar a cabo lo que es la investigación. ¿Listo? Y nos vamos con los elementos del método científico. Y entre los elementos del método científico, pues Bode y Hatch nos presenta dos, el que es los conceptos y lo que es la hipótesis. En cada campo, en cada área, pues existirán una serie de conceptos que se han ido construyendo a lo largo del tiempo. Nosotros podemos tener una serie de conceptos de acuerdo pues, a nuestras experiencias que hemos vivido. Aquí, ¿qué nos dice? ¿Qué es la definición de estos conceptos? Los conceptos son construcciones lógicas creadas a partir de ¿qué? De unas impresiones de los sentidos o de percepciones y de experiencias. Lo que nos mencionaba ahorita una compañera de ustedes, que el tema de la experiencia es importante, porque con el tema de la experiencia pues va a conllevar a que pues dado pues esa experiencia que tiene pues va a tener como que una percepción hacia dónde va a dirigir pues esa investigación. Es un error considerar que los conceptos existen solamente como fenómenos en sí. Los conceptos, como los hechos, son abstracciones y tienen significados dentro de un marco de referencia, dentro de un sistema teórico. Sí. Y vamos también mencionando el otro elemento fundamental que tiene que ver con la hipótesis. ¿Y qué nos dice con la hipótesis? Una hipótesis indica lo que estamos buscando. ¿Listo? Al analizar lógicamente los hechos de una teoría, pueden deducirse relaciones distintas de las establecidas en ellas. Aquí todavía no sabemos si tales deducciones son correctas. Sin embargo, la formulación de la deducción constituye una hipótesis. Si se comprueba, pasa a formar parte de una futura construcción teórica. Luego, la relación entre hipótesis y teoría es muy estrecha. ¿Qué nos mencionan allí con el asunto de los conceptos y las hipótesis? A ver, los escucho a ustedes, Luis Ernei, ¿qué más? Carlos, creo, Luis David, Carlos y Jesús. A ver, volvieron allí como que a quedarse como... Bueno, profe, pues A ver, yo digo que es importante decir que para resolver, bueno, ciertas cosas que surgen, teorías, debe existir una hipótesis, ¿no? Es donde pues empiezan todas las preguntas, bueno, para dar obviamente las respuestas pues a ciertas anomalías, ciertas, bueno, preguntas que surgen con el paso del tiempo. Ok, listo, pero no solo debe existir una hipótesis, ¿no? O sea, deben existir la que es la hipótesis afirmativa, o sea, la que nos va a conducir de pronto, o es por este camino, o es por este camino, ¿listo? Porque entonces si nosotros vamos a tener una investigación y tenemos solo una hipótesis, ¿qué vamos a hacer? O sea, pues quizás el resultado va a ser sesgado, porque no estamos dando la posibilidad, bueno, o sea, de que si se va por un camino o se va por otro camino. El caso por lo menos de Luis Ernei, pues que existe un creador, tenemos esa hipótesis, ¿existe? O sea, pues para Luis Ernei existe, bueno, para mí también existe. Hay que mirar de qué manera se puede llegar a comprobar.
¿Listo? Pero si nos vamos, o sea, si nos vamos que sí existe solo con esa, pues no, cuando vayamos a hacer la investigación, pues ya podemos, o sea, inferir que el resultado pues quizás no va a ser el mejor, porque pues, puede que le haya atinado, pues puede que no, puede que en la realidad hubiese sido alguna otra hipótesis que no fue como considerada como tal para poder desarrollar ese trabajo. ¿Listo? A ver, ¿qué se hizo Jesús Leonardo? Aquí estoy, profe. A ver, comentame pues Jesús Leonardo, a ver qué. ¿Qué le comento, profe? Bueno, lo que estamos hablando en el tema de los conceptos, en el tema de la hipótesis. Bueno, pues a mí me parece que los métodos científicos realmente son de mucha ayuda porque, pues lo que estaba explicando anteriormente, bueno, y lo que usted también estaba explicando, por medio de los conceptos que vamos adquiriendo por la realidad, ¿verdad? También es que vamos llegando a una respuesta como tal fija. ¿Cómo puede ser el ejemplo de Dios? Aunque con el ejemplo de Dios, pues yo estaba pensando algo como más distinto. Eh, bueno, yo siempre he pensado, ¿verdad? Que en mi punto de vista, exista o no exista un Dios, o exista o no exista algo, para el ser humano, para su buen desarrollo, es bueno que él tenga una creencia o una fe en algo, ¿sí? Realmente es bueno para el desarrollo de una vida, porque muchas personas realmente pues tienen experiencias un poco dolorosas o un poco más feas y pues pierden como la fe por completo en muchísimas cosas, no solo en Dios, sino en ellos mismos, en la vida, en muchas otras cosas. Entonces, con respecto a la fe, sí pienso que hace parte del ser humano. Y bueno, no desviándonos del tema del método científico, sí me parece muy útil y muy acertado lo de los conceptos, porque pues el método científico también se basa en realidades. Entonces, nos da una respuesta como, quizás no exactamente la respuesta que esperábamos, pero sí una respuesta a esa pregunta, a la pregunta que nos Ok, planteamos. ok, Jesús Leonardo, muchísimas gracias. ¿Qué más? A ver, ¿qué más allí va? A ver, Joan está allí. ¿Quién más? Luis Erney. Luis Erney está Profe, por ahí. es importante, Dime, Joan. es importante, es importante recalcar pues lo que usted dijo hace un momento, que por ejemplo, cuando surgen aquellas hipótesis, pues, ¿de dónde partimos, no? Entonces, pues, existe el método científico, hay que partir de ahí porque no podemos, eh, como usted dijo hace un momento, inferir, puede que sí, puede que no. Entonces, hay que comprobar bueno, si esa pregunta tiene respuesta o no la tiene, pero que sea una respuesta clara, concreta y bueno, que se pueda comprobar. Ok. Muchas gracias, Joan. Es que allí por lo menos es que habíamos visto también en la presentación que había una parte que nos decían eso, o sea, pues hay situaciones que tienen que rechazarse y las que tienen que rechazarse son las que de pronto tienen que ver con aquellas creencias o aquellos pensamientos de pronto sesgados, no deben que tomarse en cuenta para poder construirse pues una verdadera hipótesis, que es lo que que se va a lograr, porque si vamos de pronto haciendo algo, lo vamos incorporando, pues también el resultado que vamos a obtener no es el idóneo, ¿listo? Allí entonces, pues, Ahora, dime, Jesús. qué pena lo que usted estaba mencionando también anteriormente, es cierto, digamos que no, al hacer un método científico o al empezar un método científico, uno tiene que dejar a un lado los adoctrinamientos, ¿sí? O sea, todos esos adoctrinamientos que nos han inculcado o les han inculcado a otras personas, eh, hay que quedar a un lado para poder hallar como la respuesta más precisa. Y le pongo un ejemplo, vamos a poner, hace un tiempo yo estaba hablando con un amigo que es psicólogo sobre las diversidades de género, ¿sí? Entonces, pues eso también me puso a pensar, por ejemplo, no es por ofender, no es por ni absolutamente nada, pero por ejemplo, ¿por qué deducimos que Dios también es un hombre, sí? O sea, ¿por qué deducimos que Él es el sexo masculino y por qué no deducimos que si es un ser, como lo describimos, más allá de este plano, de este mundo, de lo que vemos? Ahí es donde yo digo que deberíamos dejar como a un lado todos esos adoctrinamientos, ¿sí? Porque puede que
Yo he escuchado muchas cosas sobre Dios, realmente hay muchos libros que lo describen como una persona, otros como una energía, otros como nosotros mismos, o sea, el tema de Dios, bueno, que es el que estamos mencionando, es algo bastante complejo, pero en el sentido de lo que estaba diciendo, sí es bueno dejar los adoctrinamientos a un lado y pues las creencias, y pues estar como preparado a encontrar otro tipo de realidades que puede que sean nuevas para nosotros, pero puede que sean lógicas para otros seres o para otras personas o para otro tipo de cosas. Entonces, Ok. también se puede decir que el método científico alimenta la lógica, ¿sí? En su sentido hace crecer más nuestra lógica y hace crecer la lógica de todo el mundo. Ok, muchas gracias, Jesús Leonardo. De todas maneras, pues lo que estamos percibiendo es que todo lo que se va construyendo es de acuerdo con experiencias, con observaciones, lo que podemos palpar. Todo esto nos van a dar como, nos van a conducir a formular unas hipótesis. Quizás con el tiempo, lo que son las ideas nuestras, las actuales, vayan a cambiar, o si no lo hacemos nosotros, si se deja algún tipo de trabajo investigativo allí, otros de pronto lo tomarán y dirán, bueno, lo que estaba diciendo Jesús Leonardo en el 2021 no es cierto, vamos a ajustarlo porque para esa persona en el futuro la realidad va a ser distinta, la forma de ver las cosas va a ser distintas y quizás con ello vaya a formular unas hipótesis distintas para después en ese trabajo eh, darle unos resultados distintos a los que dio Jesús Leonardo. Y eso pues se da también en los trabajos investigativos. Usted cuando va a buscar en torno a un tema, pues usted tiene una idea inicial y de acuerdo con esa idea inicial pues va a empezar construyéndola y va a empezar a mirar cuáles son los referentes que existen. Y de acuerdo con esos referentes, pues hay unas teorías, hay unos que afirman una situación, hay otros que afirman otras, y usted debe tomarlas allí en cuenta como para ir construyendo qué es lo que se quiere. Construir nuevamente las hipótesis y de acuerdo con aquel trabajo que ustedes puedan realizar, o cualitativo, o cuantitativo, o mixto, dar unos resultados. De acuerdo con esos resultados, usted ya decir, bueno, entonces ya el resultado de mi investigación fue esto, pero pues usted partiendo de algo, pues usted podía de pronto tener una percepción de algo, pero se alimentó de unas ideas o de unas teorías ya preexistentes. Puede que el resultado sea distinto al que usted se había planteado y esa forma de darle el resultado es lo que le va de pronto a conducir a ir adquiriendo un tipo de conocimiento. ¿Listo, Jesús? A ver, muchachos, a ver cómo van allí. ¿Cómo va el resto? ¿Cómo va el resto? Porque acá está Luis Ernei, está Joan, está Camilo, está Jesús, no me acuerdo, no logré percibir la niña que había participado antes. A ver cómo van el resto. Nicolás Rodríguez, a ver, ¿qué nos puede decir? ¿Qué nos puede aportar de la clase hoy, Nicolás? Esta clase lo hace alimentar es estas intervenciones, porque se cuenta que de acuerdo con lo que nos logran decir, podemos otros compañeros de ustedes y también particularmente empezar como que a abordar sobre los temas. ¿Listo? ¿Qué nos dice Daniela Valentina? A ver, Daniela Valentina, Ayala. Vamos a mirar acá el chat. Bueno, acá me estaba preguntando Daniela, estaba preguntando acá chat, ¿y qué es la conciencia? A ver, ¿qué podemos tomar en cuenta allí con la conciencia para poder construir esa parte del método científico? Uy, creo que es que son preguntas bastante complejas, no se pueden deducir tan fácilmente. La verdad son preguntas, la conciencia, Es como, por ejemplo, La digamos, conciencia es lo que nos ha hecho llegar a lo que somos hoy en día, realmente también. Profe, es que Porque esa pues pregunta me surgió porque qué días estaba leyendo algo de que las aves, pues bueno, estaba leyendo que cuando a veces las aves perciben que va a pasar algo y cuando pues lo perciben ellas se van. Pues es que las aves normalmente son muy territoriales y son por temporadas, ellas están en un lugar, por ejemplo, yo vivo en Guaymaral y ahí de enfrente donde yo vivo hay un árbol y todos los días a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde llegan unos loritos.
todos los días a la misma hora. Entonces, bueno, estaban hablando de que hace muchos años unas aves estaban en un pueblo que normalmente siempre llegaban en esa temporada, pero que, bueno, ya la gente sabía cuándo se iban, pero esa vez se fueron 2 días antes. Y los 2 días, 2 días después de que ya se fueran, pasó un terremoto terrible, pero eso es porque ahí explicaban que ellos ven cosas que nosotros no vemos, como una dimensión diferente. Entonces, bueno, ahí estaban diciendo que la ciencia se ocupaba más de investigar fuera del planeta, pero si uno se pone a ver aquí en el planeta Tierra hay muchísimas cosas que uno no entiende. O sea, los animales, hay animales que uno se queda sorprendida porque hacen cosas o actúan de maneras muy como extrañas, o por ejemplo el mar, que yo a veces pienso, no sé, digo yo, el mar no está estudiado ni el 5%. ¿Qué tal que en el mar haya más vida? O sea, haya otra, como por decir, otra especie de humano, no sé. Entonces, y pues de ahí también decían que por qué la conciencia nunca la estudiaban, que eso era, o sea, es que nadie sabe de dónde viene la conciencia, nadie sabe de dónde vienen los pensamientos. Entonces, pues, por eso preguntaba, porque Bueno, pues como tal la conciencia, profe, que yo sepa, la conciencia es como el conocimiento que tiene el ser humano de su existencia. Bueno, eso también dice en su significado, el conocimiento que tiene de su existencia y de sus actos. Pero pues yo pienso que la conciencia es también lo que nos ha hecho llegar a lo que somos hoy en día, porque si no fuéramos pues seres conscientes, ¿verdad? O sea, por decirlo así, creo que no existirían muchas cosas ni habría muchísimos acontecimientos. Entonces, pues en la parte de qué tiene que ver la conciencia con el método científico, bueno, yo creo que también es como la base principal, porque pues gracias a que el ser humano, pues que es nuestra raza, al saber dónde estamos ubicados, en qué contexto estamos, qué es lo que está pasando a nuestro alrededor, es que podemos dar una respuesta a un concepto y ahí pues poder construir la respuesta. Porque pues, por ejemplo, lo que contaba pues mi compañera Daniela de las palomas, bueno, pues lo de que lleguen ellas en el mismo horario, bueno, puede que haya otra explicación, pero pues a mí me parece que pues es instinto también de ellas. Todos los animales, realmente más que todos los animales, al no, por decirlo así, al no ser conscientes, al no hacer, pues, al no ser conscientes, pues ellos desarrollarán más sus sentidos, su otro tipo de anatomía también, porque pues ellos tienen otra clase de sistemas distintos a los de nosotros. Entonces, su anatomía será distinta. Ahora una pregunta que sí se me parece pues algo así complicada o bueno, distinta también es, ¿por qué el ser humano nada más utilizará el 15% de su cerebro? ¿Sí? O sea, ¿por qué los seres humanos no llegamos a nuestro 100% de nuestra capacidad cerebral? Entonces, eso también eso, lo que dice mi compañera también, sería muy bueno que hubiera una clase de experimento, un método científico donde algún ser humano llegara al 100% de su capacidad cerebral. Yo creo que si los seres humanos llegáramos a nuestro 100% de capacidad cerebral, habría muchísimas cosas que serían re distintas. De hecho, hay una película muy bacana que se llama Lucy, profe, y esa película me parece muy llamativa, o sea, por lo que ella va haciendo con su propia mente a medida que va avanzando su capacidad cerebral, ¿sí? Me parece que es muy cierto, porque, por ejemplo, tenemos algo que es real, los déjà vus, o sea, a mí me ha pasado muchas veces que yo en un sueño o en algún pensamiento o en algún momento donde estoy distraído, se me viene una imagen de un momento en específico y ese momento en específico ocurre tiempo después. Entonces, pues ahí es donde uno dice, hombre, ¿cómo es que puede pasar esto? O sea, ¿cómo es que puede una imagen en mi cabeza, cómo puede transformarse en una realidad tan fija como la que tuve en mi mente? Entonces, eso sí es otro profe, tema una que... pregunta, y Jesús, para usted, Jesús también, no sé si sepa, o sea, ¿los humanos siempre han desarrollado solamente el 15% o antes desarrollaban menos? Eso sí, de pronto para llegar y poner como un porcentaje como tal. Vamos a ver qué nos dice Luis Miguel allí. Luis Miguel, a ver.
Luis Ernei, profe, pues con No, respecto a la sí, pregunta que perdón. hizo, Ok. Bueno, lo que sí pasa es que señor. Luis Miguel también, es que Luis Miguel puso Ah, la hay mano, otro Luis pues, Miguel. Ah, no, soy yo, sí, creo que yo también levanté, sí. bueno, Eh, Luis Miguel Cuevas Tolosa tiene la mano levantada, no sé qué, si será que va a participar o va, ¿Quién, profe? no, bueno, entonces demos la oportunidad a Luis Ernest. Bueno, Luis Miguel Ay, sí va qué a pena. participar, Es que hay un Luis Miguel, no me había dado cuenta, profe, qué pena. Pero sí, miro a ver si ahí hay Luis un Luis Miguel, Miguel. vamos entonces, en esa parte, no sé si lo puedan hacer, activemos más bien las cámaras, los que vayan a participar allí como para mirar que, para irlos conociendo un poco mejor, ¿listo? A ver, Luis Bueno, Ernest, a ver, respondiendo un vamos con poco Luis a Ernest. lo de mi compañera Daniela, también yo creo que es depende de la teoría que nos dejemos guiar, porque si nos guiamos de la teoría evolucionaria, pues que es de la de que el ser humano viene de un mono, yo creo que sí, desde hace mucho tiempo o a medida que pasa el tiempo, el ser humano va expandiendo su capacidad cerebral, ¿sí? Quizás, quizás hay seres humanos hoy en día, hoy en 2021, que puede que posean un poco más del 16% de su capacidad cerebral, pero pues eso no lo sabemos ni tampoco lo sabemos porque puede que ni ellos mismos lo sepan. Puede que llegue un punto determinado donde ellos se den cuenta que son personas distintas al otro tipo de personas. Entonces, eso también es otra duda, porque realmente es muy complicado saber quién, o sea, tener como un conteo exacto de las personas que van naciendo poco a poco, o sería un estudio que se pueda hacer, a ver, sobre los nacimientos, pues que hay hoy en día, en un tiempo más adelante, pues cómo evoluciona su capacidad cerebral, a ver si es verdad la teoría de que puede que a medida que pase el tiempo, a medida que pasen los años, a medida que cambien las circunstancias del ser humano, pues pueda evolucionar un poco más en ese sentido de la capacidad cerebral y pueda abrir un poco más el porcentaje. Exacto, Profe, es que eso pues sería como lo más lógico. Profe, sí, pues, claro. Con respecto a la pregunta que hizo mi compañera en cuanto a la conciencia, yo pienso que la ciencia o el método científico pues explora muy superficialmente este tipo de cosas como la conciencia, la razón, el amor, que es una fuerza no palpable, ¿sí? Como otras fuerzas, 4 fuerzas elementales de la física. Yo pienso que si ellos miraran en realidad el trasfondo de las cosas, pues, o sea, se convierte en un tema bastante complejo, bastante abstracto. Porque, por ejemplo, el método científico no lo explora a fondo, lo digo por qué razón, ¿sí? ¿Por qué razón me atrevo a decir eso? Porque es que ellos dicen que, un ejemplo, ¿cómo nosotros podemos ser conscientes de nuestra propia existencia si se supone que según ellos venimos de algo sin conciencia? Porque sabemos que la materia no tiene conciencia. Entonces, es allí en donde ellos no indagan a profundidad, no escudriñan a profundidad, sino que son cosas superficiales, ¿sí me hago entender? Por ejemplo, el tema del compañero, lo de la expansión del conocimiento y todo lo demás relacionado a la evolución. La evolución es completamente interdependiente a lo que es la inteligencia. No se puede decir que hay evolución sin inteligencia, porque si yo como ser humano pues no tengo conocimiento en algo, o como los animales que están en un entorno, ellos evolucionan porque ellos saben que si se quedan en ese plano, pues ellos van a perecer. Entonces, como ellos tienen una inteligencia, que pues aún no se ha comprobado de dónde surge esa inteligencia, eso les permite a ellos pasar a un nuevo plano porque saben que si se quedan allí, ellos perecen, ¿sí? O culminan su existencia. Entonces se adaptan a un nuevo cambio, porque hay inteligencia. ¿Sí me hago entender? Entonces, o sea, para sintetizar, básicamente es que son temas bastante abstractos. Y yo creo que el método científico o la ciencia los explora muy superficialmente. Y no es que muchas veces uno quiera apoyarse en el adoctrinamiento, no. Uno lo que quiere ser es objetivo o aplicar esos mismos métodos científicos que ellos hacen hacia lo que ellos dicen. ¿Sí me hago entender? Son temas muy complejos, profe. No puede uno decir, es que la conciencia es... No, es un tema que va mucho más allá, el amor, las emociones, todo eso. Ok, profe, muchas gracias. A ver, Juan Diego Ávila. o sea, lo que yo he leído, pues, en el tema del tanto de los dioses como de la conciencia y lo que hablaba ahorita mi compañero, que son los sentimientos, es más un constructo social y por eso la ciencia se impide un poco en tocar esos temas, porque no es algo que podamos, la ciencia pueda demostrarse 100%, sino que es algo que se nos ha impuesto socialmente, digamos, los dioses, pues si usted a mí me pregunta, acá pues se creen en los dioses católicos, cristianos y eso, pero si nos vamos al occidente, ellos creen en otro tipo de dioses, nos vamos para la India, otro tipo de personas,
Entonces, eso es más un constructo social y por eso la ciencia no puede abarcar esos temas porque no se basan en ellos. O sea, la ciencia es algo que ve lo predecible y lo social no, o sea, ellos no pueden tocar esa parte por eso. Igual que los sentimientos es algo más un constructo social que nació después de décadas y décadas de ser seres humanos sociables a algo que nació con nosotros. Entonces, como no es algo que se pueda dar a entender científicamente, pues ellos no lo pueden tocar por ese pedazo, pues algo más social que se nos hace impuesto y desde niño conocemos que nos dicen, este es un dios y esto y esto y esto, igual en China pasa lo mismo, o nos dicen, esta es su conciencia y usted tiene que pensar así, usted tiene que verse así, ¿me entiende? ¿Acaso, digamos, usted me pregunta a mí quién soy yo y cómo me percibo yo? Va a ser muy distinto a cómo se percibe una persona en China, cómo se percibe una persona en la India, cómo se percibe una persona en África, cómo se percibe una persona estando hasta cerca en Venezuela, pues cambia mucho en esos temas sociales. Permítame, chico, voy a conectar un momento el computador que está, que me va a descargar, y allí los sigo escuchando, ¿listo? Interesante también este tema de la conciencia que nos estaba hablando Daniela Valentina, y pues allí también, pues, de acuerdo también lo que nos dijo Jesús Leonardo, y los demás que pues, los animales van demostrando otra serie de sentidos que van como prediciendo quizás lo que vaya a ocurrir, y es más, es que por lo menos cuando va a llover quizás los animales llegan y toman unas posturas. Quizás si están en el campo, pues hay animales que de pronto se pueden agachar, o quizás cuando vaya a temblar. Ellos, entonces, cuando los demás, cuando ya empiezan a mirar que esto ya viene siendo repetitivo, de acuerdo con esta conducta que ellos van manifestando, pues ya va teniéndose como un tipo, pues decir, bueno, va a temblar o va a llover, de acuerdo con esas de inteligencia o aquellos instintos que han sido desarrollados por los animales y que no han sido desarrollados por el hombre. Y pues allí pues fue importante entonces el tema que abarcó Daniela. No sé, William estaba con la mano ahí levantada y había otro muchacho también. Profe, yo quería hacer un aporte. Okay. Hay una, bueno, más que todo, bueno, yo he considerado que yo soy una persona que aprendo un poco más también viendo alguna clase de cosas, viendo alguna clase de videos y eso. Entonces, hay un programa, bueno, es algo más juvenil, sí, que toca un poco el tema de la conciencia, de lo que es la conciencia del ser humano. Yo hace poco escribí ahí en el chat de grupo, escribí el nombre de una serie que se llama Love, Death, Robots. Esa es una serie que hay en Netflix, ¿sí? Y es una serie que es muy corta, es una serie como de 10 minutos cada capítulo. Y incluso es como de animes, ¿sí? Ni siquiera animes japoneses, sino diferentes tipos de animes. Pero entonces, ¿qué es lo curioso de esta serie? Que la serie, de alguna u otra manera, hace como referencia o da su parte sobre una explicación de lo que es la conciencia. Por ejemplo, yo le escribí el nombre de un capítulo, profesor, que sería bueno, pues, si usted tiene la oportunidad de verlo, sería muy bacano. Se llama Sima Blue, ¿sí? Entonces, le voy a dar más o menos una sinopsis de qué es el capítulo. El capítulo se trata de un artista que él empieza a pintar al ser humano, él empieza a pintar cosas y empieza a pintar el ser humano, pero a él el ser humano como tal no le parece lo suficiente como para pintar. Entonces él empieza a buscar un poco más y un poco más en el cosmos y un poco más en la ciencia y en otras cosas sobre qué es lo que él quiere llegar a pintar y qué es lo que él quiere y llega a un final muy bueno. Realmente es una serie muy bacana, profe. Entonces, si puede verla en algún momento, pues ahí está el nombre. Ok, mire, entonces si quiere vuélvalos a ubicar allí por el WhatsApp, porque es que pues ayer precisamente, infortunadamente ayer se me cayó el celular y perdí todas las conversaciones que tenía allí guardadas. Pues no sé si de pronto, si siguen allí, son aportes que son importantes que tenerlos y pues quizás algunos de los compañeros también puedan mirarlo, porque a través de esto también se va construyendo el conocimiento, se va construyendo el aprendizaje. Hay que mirar, bueno, usted por lo menos dice que es muy visual, que le gusta mucho estas series, porque allí por lo menos se va aprendiendo. Y es importante que pues, los demás, si pudiesen tener la oportunidad también de
de apreciar, también lo pudieran hacer. ¿Listo? Muchas gracias, Jesús Leonardo, ahí por el aporte. ¿Alguien más? Vamos a mirar quién está levantando. Cuervo, William Cuervo. ¿Hay dos cuervos? No, me pareció que habían dos cuervos. Bueno, Camilo ya ha estado. Listo, ¿ves? No sé qué otros aportes tengan. Interesante la clase, porque es que se transforma del sentido normal de pronto de ser como algo repetitivo, mirar algo teórico, a hacer algo como más real y más perceptivo o de acuerdo con los conceptos y la participación que van teniendo ustedes. Entonces, lo felicito bastante, muchachos, y ojalá pues se le pueda seguir dando pues este dinamismo. Jesús Leonardo, si usted tuviese la oportunidad por lo menos de compartir algún tipo de este videos o algo así a través de esta clase, también eso le pudiera dar como que el espacio, porque acá lo que buscamos es eso, empezar a tener como que una serie de como conocimiento y como que empezar a mirar de acuerdo con sus percepciones, o de acuerdo a lo que tiene, de acuerdo a sus aportes, ir haciendo una clase como más constructiva. ¿Listo? Pues, profe, podría con gusto buscar como es en Netflix la serie como tal, puede que consiga el mismo capítulo en otra plataforma y yo envío el link. Igual el video solo dura, o sea, el capítulo solo dura 10, 11 minutos por mucho. Literalmente no dura nada más que eso. ¿Listo? Y ahí vamos mirando entonces cómo de pronto, si en algún momento de la clase se pudiese pues ser conveniente, pues mostrarlo se haría, o si no se dejaría allí para que pues cada uno en sus casas en otros momentos lo pudieran apreciar. ¿Listo? Otros aportes, muchachos. Bueno, les agradezco mucho a ustedes por el redireccionamiento que se logró dar a esta clase en el día de hoy y por la participación de ustedes acá en este momento. ¿Listo? No sé si tengan una preguntita, ¿tengo que volver a tomar lista? ¿Es necesario o no? Es que lo que pasa es que yo creo que yo quedé por fuera de la lista porque yo llegué tarde. Ok, yo había nombrado a unos y los que no están, más adelante les voy a nombrar solo los que no están, para que los que están ya estaban allí, ¿listo? Bueno, voy entonces a permitirme. Zuli Torrado, Jürgen Quintero, Sergio González, María Martínez, Carolina Lozano, Jordan Barbosa, Kimberly Barrios, Jorman Wilches, Nicole Camacho, Cristian Mejía, Edwin Pinto, ya, ahí está entre los que nombré, ¿o? Camilo. No, profe, usted a mí no me nombró. Entonces ya está ahí, ya aparece ahí como en lista. Los que nombré son aquellos que aparecen con inasistencia. ¿Listo? Bueno, muchachos, listo, muchachos, les agradezco pues mucho por su participación en la tarde de hoy. Jorman, ¿va a hacer alguna pregunta? ¿Tiene ahí la mano o será que se la activó allí? Bueno, creo que entonces... que no le sirve el micrófono, creo que él dijo que era que estaba presente, profe. Que usted lo nombró. Ok. Que no estaba presente y él estaba presente. Permítame. Profe, usted también me nombró, yo estaba en la clase, lo que pasa es que tenía problemas de conectividad. ¿Quién, perdón, quién? María Fernanda Martínez. Ok, mire, María Fernanda. Listo, ok, pero entonces, cuando yo vengo acá por lo menos para el Excel, quedo sin posibilidad de ver el chat o la pantalla del Meet, entonces allí sí les agradecería. Bueno, ya nombré los que no estuvieron, ¿listo? Muchas gracias, María Fernanda. Muchachos, les agradezco mucho por la clase de hoy y entonces nos estaríamos viendo dentro de 8 días, ¿listo? Muchas gracias a usted, profe. Muy buena Listo, profe, muchas gracias. Gracias, profe. Buenas tardes. Hasta luego, profe. Hasta luego, buena tarde. Yo de todas maneras le voy a compartir el material por el Plat para que lo vayan teniendo allí, ¿listo? Entonces nos estamos viendo. Listo, profe, buena tarde. Buena tarde, profe. Que sí bien. Buena tarde, profe. Profe, qué pena, se me había olvidado preguntarle si se acuerda que yo fui el compañero que le comenté sobre pues para ver si la universidad podía ofrecer en vacacional dos materias para poder si podía adelantar y hacer las prácticas profesionales. Yo le pregunté inmediatamente a Constanza y Constanza me dice que pues eso pudiese ser entonces pudiese ser como viable. Le aconsejaría a usted que se comunicara con Constanza porque resulta que lo que te digo yo, lo que me contestó ella, ahorita no le puedo dar respuesta,
porque Sí, yo perdí señor. totalmente los chats. Yo perdí los chats. Sí, señor. Pero yo sí le comenté a ella, entonces si usted pudiese comunicarse con Constanza, sí tiene el número de Constanza, No, no, señor. entonces usted me escribe y yo se le estaría entonces permitiendo para que, para que pudiera pues, hablar y para ver Listo. qué le puede de pronto decir más con respecto a ello, O porque sea, yo llegué, dime, le escribo a quién, a usted, para que usted me envíe el no, número. claro, sí, envíeme a mí, yo le envío el contacto y usted se comunica con ella. Listo, listo. Ah, pues envíeme el contacto, profe. Bueno, Si me puede hacer el favor. usted está dentro del grupo de WhatsApp, ¿no? Yo le escribí a usted la vez anterior. Vuelvo y le escribo. Sí, escríbame lo que te digo yo, o sea, yo perdí todos los chats. Ah, listo, O sea, listo, profe, entiendo, ya, listo. Ok, escríbame y yo le doy respuesta, ¿listo? Listo. Usted me iba a decir algo distinto antes de que yo le interrumpiera. No, estaba mirando, era contar que iba a hacer lo del plan, que pues si estaban todos incluidos dentro del grupo de WhatsApp. Es lo que iba a preguntar porque es que veo que el grupo de WhatsApp está muy pocos los que están allí, ¿no? Son... Listo, profe. Ok, No. listo, no, tranquilo, listo. Listo, profe, muchas gracias. Ya A mismo usted, le escribo. hermano. Ok, que esté muy bien, una buena tarde y estamos hablando la próxima semana. Buena tarde, profe, igualmente. Sí, vamos a ver.